A continuación vamos a hacer una explicación de el diseño, la planificación de un currículo intercultural basado en la enseñanza de la diversidad lingüística y la cultura. Tenemos ruta pedagógica para diseñar un currículo intercultural basado en la enseñanza de la diversidad lingüística y la cultura. Tenemos aquí unos pasos, hay un recorrido, una ruta pedagógica donde vamos a tener unos pasos que son fundamentales, que se deben tener en cuenta a la hora de diseñar un currículo intercultural basado en la enseñanza de la diversidad lingüística y la cultura. Lo primero es la contextualización, un estudio, un análisis detallado del contexto en cuanto al tipo de etnia, diversidad de lengua, religiosidad, creencias cotidianas, costumbres geográficas. Por eso aquí resaltamos la diversidad lingüística, donde hay diversos grupos indígenas, afros, mayoritarios, migrantes. Aquí está el centro educativo intercultural, enfocado en la enseñanza de la lengua y en la cultura. Hay una diversidad cultural, diferentes valores representados por una cultura, raza, lengua, religión, gastronomía, historia, arte y folclore. Hay un segundo paso o un segundo punto. Aquí vemos que el punto amarillo indica la riqueza cultural. Entonces, en ese diseño curricular debe haber apropiación, pertinencia, mejoramiento continuo, incorporación de elementos nuevos. Aquí vemos el diseño curricular, que es la representación, la imagen de un libro abierto donde representa el contexto de la comunidad donde se va a desarrollar ese currículo, porque tiene que tener en cuenta los elementos propios del contexto, centrado en el contexto y abierto para futuros ajustes. Luego encontramos la preparación docente. Aquí es muy importante, porque el docente debe afrontar, asumir un reto de la enseñanza de la diversidad lingüística, que hoy día se ha convertido en un verdadero desafío para los docentes por la coexistencia de diversos grupos sociales con etnias, lenguas y culturas diferentes. Entonces el docente debe estar preparado en diversidad cultural, en educación inclusiva, en inteligencia emocional, tiene que estar preparado en pedagogía intercultural y en formación ética. Entonces, es muy importante que el docente, a partir de la reflexión permanente sobre la práctica, mediante el autoanálisis, la autocrítica, el autocuestionamiento, esté reflexionando para mejorar su práctica y fortalecerla cada día más. Tenemos un punto ya clave, que es la implementación del diseño curricular, y para ello ha tenido que basarse en enfoques metodológicos, contenidos de aprendizaje, estrategias didácticas, acompañamiento pedagógico, acción tutorial, estrategias pedagógicas y un sistema de evaluación pertinente de acuerdo a las características del contexto. Es decir, que todos los métodos y la metodología y los contenidos y las estrategias y el acompañamiento pedagógico y esas estrategias pedagógicas tienen que estar particularizadas de acuerdo al contexto. Por eso, en implementación curricular, vemos la aplicabilidad de los niños del aprendizaje mediante la reflexión por medio de la representación artística. Después tenemos la integración de la propuesta. Para integrar esa propuesta intercultural basada en la enseñanza de la lengua y la cultura, la diversidad lingüística y en la cultura, hay que tener en cuenta la presencia de la comunidad educativa, comunidades locales, cercanas, lejanas, para que haya una integración. Aquí vemos integración de la propuesta curricular, representación de un encuentro intercultural entre dos centros educativos, es decir, que debe haber un compartir, una cooperación, una integración, no solo con los actores de la institución, sino con otros actores que puedan enriquecer ese proceso intercultural. Y por último tenemos la evaluación del proceso educativo intercultural contenido en el diseño curricular.
a través de evaluadores, directivos docentes, estudiantes, padres de familia y comunidad en general. Quiere decir que el proceso, todo el proceso intercultural basado en la enseñanza de la diversidad lingüística y la cultura debe ser evaluado por toda la comunidad educativa para hacer los replanteamientos, los rediseños y los ajustes pertinentes que haya que hacer. Por eso esta flechita nos está indicando que el proyecto no debe tener un punto final. El proyecto no es acabado. El proyecto intercultural, el proyecto tiene que estar abierto para futuros ajustes y donde se pueda replantear y hacer correctivos pedagógicos. Por eso vemos que la evaluación del proyecto curricular se hace desde la misma, teniendo en cuenta todo el proceso desde la idea, pasando por el diseño, la ejecución y hasta llegar a la evaluación, en la cual se evalúa desde la idea que da la gestación al proyecto, pasando por el diseño y llegando a la evaluación general de los resultados, para mirar si ese proceso ha sido el más pertinente. Buenas tardes, tutor. Complementando con lo que dice el compañero de Borja, vamos a continuar con nuestro diseño curricular intercultural. Nuestro diseño curricular intercultural está formado por 3 competencias: estrategias, enfoques, metodología, evaluaciones y instrumentos de evaluación. Empezamos con lo primero, las competencias comunicativas. Tenemos 3 tipos de competencias. Vamos más tipo la comunicativa, que consta de 3 partes: reflexión y práctica, lengua oral y práctica, comprensión auditiva, comprensión lectora. Otro tipo, como decíamos, es la competencia cultural, que incluye una reflexión, un desarrollo de conocimiento. Y nuestra última competencia, competencia intercurricular, que incluye desarrollar las capacidades críticas, adquisición de valores, percepción de conceptos de etnocentrismo y conciencia cultural. Otros elementos que utilizaremos en este desarrollo pedagógico son: tenemos en cuenta el enfoque pedagógico, la estrategia pedagógica, la metodología, intersubjetividad pedagógica, recursos didácticos y la evaluación. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen de lo que realmente empieza con nuestra competencia inicial, que es la competencia comunicativa. En la competencia comunicativa, vamos a trabajar, aquí esperemos, compañero, vamos a trabajar lo que se llama una reflexión y práctica sobre lengua nativa y otras lenguas. Vamos a trabajar una lengua oral donde se varían las distintas lenguas, tenemos una variedad de registros como evidencia del trabajo comunicativo. También vamos a trabajar comprensión auditiva, se realizará ejercicio de escucha activa, comprensión lectora. Se trabajará en base a la institución de práctica y de esos géneros literarios como mitos, leyendas, cuentos y poemas. Dentro de la comprensión cultural, realizaremos una reflexión sobre la cultura nativa y otras culturas y desarrollo de conocimiento en cultura popular, cultura cotidiana, lo que son evidencias, creencias, prejuicios, historia y arte. Y la competencia final que vamos a trabajar es una competencia intercultural, donde vamos a trabajar el desarrollo de las capacidades críticas en base a una similitud, contrastación, análisis científico, una adquisición de valores, que es lo importante, lo es la actividad, empatía, flexibilidad. Vamos a trabajar también con una expresión de conceptos etnocéntricos, con expresión de estereotipos positivos y negativos,
una conciencia cultural, que es lo que nos hace falta en este país, basado en el desarrollo cultural local, apreciación de culturas cercanas y lejanas y adopción de nuevas perspectivas culturales. Otros elementos que vamos a utilizar en el cultural son enfoques pedagógicos, que vamos a utilizar un enfoque inclusivo y socioformativo. Y otras estrategias pedagógicas que vamos a trabajar partiendo de la acotación de la realidad social, lingüística y cultural mediante relaciones interculturales, la igualdad, reconocimiento y evaluación de las identidades. La metodología que vamos a utilizar es aprender mediante la resolución de problemas, uso de la creatividad a través de las relaciones interpersonales inclusivas, trabajo de cooperación, texto de aprendizaje, autonomía formativa y el diálogo. Vamos a trabajar una intersubjetividad pedagógica mediante la mediación de lo afectivo, relaciones interactivas, generación de conciencia, facilitar el aprendizaje significativo, reciprocidad de conocimiento docente-alumno y alumno-docente. Dentro de los recursos didácticos vamos a utilizar documentos como libros, fotografías, afiches, objetos artesanales, instrumentos folclóricos, naturales, mapas, juegos tradicionales. La evaluación, ¿cómo hacer? Vamos a hacer una evaluación de dominio, una evaluación subjetiva, luego hacer una evaluación continua mediante una evaluación de criterios y por último una evaluación formativa y la evaluación interactiva. Doctor, muchas gracias por su aporte y espero le haya gustado. Gracias.